No, La subí al aula de Moodle. no, es que WhatsApp. Bien, vamos a ver. Acostumbrada estamos. Sí. Te comparto pantalla. Bienvenidas ahí también a Claudia, Sonia y a Raquel. Voy a pasar lista a continuación. Vamos a ver, Rebeca. Presente. Jocelyn. Ahorita viene, solo que como atrás. Ok. Tracy. Presente. Marta. Presente. Ok. Voy a subir aquí el volumen que no escucho mucho. Vamos a ver. Ahí está. Delmi. Delmi no está. Yuri. Buenas tardes, aquí sí está. estoy. Listo. Yuri. No está. Evelyn. Ya viene, pero viene en camino. Salieron de turno. Ah, ok. Sonia. Sonia, no está. Belki. Juan. Claudia. Claudia Lisette. Presente. Jennifer Alejandra. Marlon. Marlon aún. No está. Listo, vamos a ver. Comparto diapositiva. Vamos a reanudarla. Buenas. Ok, ahorita corrijo la inasistencia. Permítanme, ya le comparto pantalla, chicas. El otro jueves le va a tocar venirse de turno para acá de sol. Muy tarde está saliendo. Vamos a ver. Y vamos a ver un poquito acerca. Por aquí nos quedamos el día de ayer. Estamos hablando un poquito de este detalle. De lo necesario para poder encontrarse con Dios. Hoy quiero hablar un poquito acerca de lo que el catecismo nos menciona en el numeral 31 al 35. Por cierto, se me había olvidado mencionar, para los que no sean cristianos católicos, qué es el catecismo. Porque hay ciertas falsas ideas, me imagino yo, o críticas erróneas sobre lo que se cree que es. Miren, la iglesia durante muchos siglos ha tenido una doctrina, tanto a partir de la palabra como a partir también de lo que el mismo magisterio ha ido decidiendo a lo largo de la historia. En algún momento algunas personas intentaban recopilar muchos de estas enseñanzas a través de pequeños libritos, como este famoso libro de la Didache, que recoge mucho de las enseñanzas de los apóstoles y que aparece como si fuese un primer catecismo, diría yo, para los primeros cristianos, para enseñar lo que los apóstoles andaban enseñando, básicamente. Por eso se llama la enseñanza de los 12 apóstoles. A ese tipo de manualitos o de libritos que intentan enseñar la doctrina, tanto de la palabra como también del magisterio, es lo que llamaríamos un catecismo, ¿verdad? Es un manual de enseñanza. El catecismo que actualmente estamos utilizando fue una decisión de parte de, del deseo de los muchos papas anteriores a San Juan Pablo II, pero fue San Juan Pablo II realmente el que demanda hacer un catecismo revisado como el que tenemos hoy. Ese catecismo contiene básicamente toda la doctrina cristiana, ¿verdad? Solo había anticipado yo las 4 partes del catecismo que dijimos ahí el día de ayer. Pero ¿qué contiene el catecismo? El catecismo lo que contiene es básicamente la doctrina a la luz de la palabra de Dios, a la luz también de los primeros cristianos, de los primeros siglos. Por lo menos aparecen citados, creo que a lo largo de toda la historia en realidad, pero las primeras citas que van a aparecer prácticamente son de los cristianos entre el siglo I hasta el siglo VII por lo menos. Y después vendrán quizá aportes ya de algunos doctores de la iglesia de la época medieval, ¿verdad? Moderna y contemporánea. Lo que hace el catecismo es sintetizar, es condensar esta doctrina para que los cristianos católicos, ¿verdad?, sepan lo que la iglesia anda enseñando en el mundo entero, ¿verdad? Quién es Cristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu, qué es la iglesia, ¿verdad? Y todos los temas que vamos a ver aquí en la clase. Entonces, por eso es que a cada rato voy a hacer cita de este libro, porque como dije, es uno de los libros de texto básicos. Pues en el numeral 31-35 aparece la mención de unas famosas pruebas, las pruebas de la existencia de Dios. Entiendo que nadie ha llevado filosofía conmigo, ¿verdad? Nadie ha llevado filosofía conmigo. Ok. En la clase de filosofía, ahí normalmente yo les dejo como tarea ver una serie de videos que son básicamente los argumentos de la existencia de Dios. En El hombre frente a la vida lo que hago es un repaso
de estos postulados o estos argumentos que a lo largo de la historia se han ido redactando para poder pues dar una respuesta, ¿verdad? Dar una respuesta racional a la pregunta, ¿existe Dios? Que eso es lo que comúnmente la gente se pregunta hoy en día. Entonces veamos un poquito acerca de estas pruebas de la existencia de Dios. Primero hay que decir que no son pruebas físicas. Como dije el día de ayer, la ciencia no puede estudiar a Dios porque no es un ser natural, tampoco es un ser material, por tanto, porque lo que está dentro de la naturaleza es lo que llamamos materia, ¿verdad? Y Dios está por fuera de la materia. Por lo menos por lo que sabemos y se nos ha revelado, no es un ser físico, es un ser espiritual. No entendemos fácilmente qué es realmente un ser espiritual, qué tipo de naturaleza sería. Le llamamos espíritu a esta naturaleza diferente a la materia que todavía no comprendemos. Pero creemos entonces que como Dios no es material, no se puede encontrar pruebas físicas de su existencia. Lo que podemos encontrar físicamente son huellas de esa existencia, que es muy diferente. O sea, si yo, por ejemplo, veo por el camino unas pisadas, yo no estoy viendo a la persona, pero sé que por ahí pasó una persona. Es decir, veo las huellas de esa persona. Pues de igual manera, al observar el universo, notamos ciertas huellas de esa inteligencia máxima que llamamos Dios. Notamos el orden universal, notamos la perfección de las cosas, notamos las mismas leyes que rigen el universo. Y eso es lo que nos da sensación de que todo esto no es fruto de un caos, de un azar, como se creía en el mundo antiguo quizá, sino que es fruto de una mente poderosa, mente sabia, ¿verdad? Y que ha decidido que todo tenga este ordenamiento. Y como es un orden, ¿verdad? Por tanto, creemos que desde la razón nos podríamos acercar un poco a la naturaleza de Dios. Los filósofos cristianos de los primeros siglos y los medievales hicieron un gran esfuerzo por explicar racionalmente a Dios, además de lo que la fe también nos puede decir. Porque hay que ser muy claros. Si usted va donde un ateo o un no creyente a explicarle quién es Dios, pero solo le llega con el argumento de yo siento a Dios, difícilmente le va a poder convencer. De ahí el por qué se hace necesario, sobre todo hoy en día, cuando la gente anda pidiendo argumentos científicos o lógicos, pues dar una respuesta lógica de por qué creemos en lo que creemos. Como dije el día de ayer, dar razón de la esperanza, según 1 Pedro. En ese sentido, pues, podemos encontrar algunas huellas de parte de Dios, primero a través del mundo. Cuando vemos el movimiento del mundo, la contingencia o esta naturaleza de ser y de no ser de los seres, el hecho mismo de observar el orden, observar la perfección, las leyes que rigen este universo, la misma belleza de las cosas, nos pueden dar cierta luz acerca de Dios como origen y como fin también del universo. Pero además nos dice San Pablo que también podemos ver al hombre. El hombre también es parte de este camino que podemos recorrer para poder encontrar también parte de esa naturaleza de Dios que reside también en él. San Agustín nos invita, ¿verdad?, a interrogar la naturaleza. De hecho, posteriormente también aparecerá Blas Pascal, filósofo cristiano protestante, diciendo pues que a veces el ser humano pasa indagando dónde está Dios y no se da ni cuenta, dice, de que la naturaleza está entera, toda la creación está gritando, aquí está. Es decir, podemos ver por medio de la analogía de las criaturas, dice el rey Salomón, podemos ver a través de la analogía de las criaturas la belleza del creador, la belleza del autor. En el texto de sabiduría aparece una alusión al tema de cómo los hombres convirtieron las cosas naturales como si fueran dioses, erróneamente, en un tiempo de ignorancia, ¿verdad? Porque no pudieron extrapolar, no pudieron trascender a la idea de la belleza de las cosas y se quedaron extasiados con esa belleza, en vez de ver más allá de las cosas. Pues San Agustín nos dice, interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga todas estas realidades, es decir, investígalas, pues hay que investigar esta naturaleza. Es parte del deber también cristiano, indagar también científicamente las cosas. Muchos cristianos fueron grandes científicos, como lo explicaba el día de ayer. Todas estas cosas dicen, responden, mira, ¿verdad? Ve, nosotros somos bellas. Su belleza es su proclamación, su confesión. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza, la máxima belleza? En latín, pulcher,
¿verdad? El más pulcro, el más puro, que no está sujeta a cambio, pregunta San Agustín en este sermón 241. Les recuerdo que San Agustín es uno de los primeros cristianos del siglo IV, terminó su vida en el siglo IV, que nació antes del año 300. Dos ámbitos entonces para empezar a indagar. Como dijimos, el hombre, además del mundo, tenemos al hombre. El hombre, pues claramente anotar primero su deseo de verdad. San Agustín nos decía algo muy interesante en la Suma Teológica, Santo Tomás. Santo Tomás en la Suma Teológica decía que el ser humano tiene una vocación, y la vocación que tiene es la búsqueda de la verdad, ese anhelo de querer saberlo todo. Eso nos debe decir algo, como el día de ayer también planteaba, que deseamos conocer el resto del universo, pero la vida no nos alcanza. Entonces, ese deseo tan trascendental del conocimiento hacia la verdad debe decirnos algo, debe de alguna manera ser una huella del por qué pareciera que estamos predeterminados naturalmente a ansiar ese conocimiento, a ansiar llegar hasta ahí. Por otro lado, la misma belleza de la estructura del ser humano, la belleza del orden mismo que lo gobierna, ¿verdad? Además del sentido moral del ser humano. En el famoso experimento que les platicaba ayer de este cristiano preguntando a jóvenes estudiantes de universidad que se declaraban ateos y agnósticos, les hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Tú te das cuenta cómo es que en el mundo, si yo ahorita agarro una navaja y me voy a apuñalar a alguien, tú dirías que está mal o está bien? Y dice, pues está mal, ¿verdad? Ok, todos aceptamos que está mal. La pregunta es, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el punto de partida para determinar que eso está mal? ¿Verdad? Porque antes de los 10 mandamientos en la Biblia, la gente se mataba en guerras, por simplemente robar, por saquear. Pero luego aparece estos mandamientos de la ley de Dios diciendo no matarás, y la historia de la humanidad cambia drásticamente. Empiezan a surgir nuevas leyes en favor de la defensa del ser humano. Los reyes empiezan a tener control un poco más sobre el tema de las guerras. No se va a poder evitar a lo largo de la historia acabar con todo, pero al menos ha habido un cierto freno desde que apareció el famoso mandamiento de no matarás. Y hoy en día pues es algo fundamental en las leyes del mundo entero. Como esa parte moral que se origina a partir de la Biblia llega a trastocar incluso la cultura de otros países. Por eso creemos que el parámetro objetivo para poder definir la moralidad del ser humano reside en Dios y en su revelación de su voluntad. Porque el hombre por sí mismo sería como dijo Thomas Hobbes, ¿verdad? El lobo se destroza al hombre, ¿verdad? El hombre es el lobo del hombre. Nos destrozaríamos si no existiera un parámetro objetivo, ¿verdad? Claro y universalmente aceptado como rectitud moral. Por eso en el bien del hombre, en esa moralidad del hombre, podemos también constatar parte también de la voluntad de Dios. Por otro lado, el deseo de su libertad, la voz de su conciencia. Fíjense que los filósofos griegos pensaban que la voz de la conciencia era de carácter divino. Sócrates fue el primero que lo dijo, que la voz divina de la conciencia dicta el camino para ir hacia la virtud. Entonces, en cierta manera, veían como que la conciencia era también parte de esa divinidad que reside en el ser humano, parte de ese deseo de Dios. Y con su aspiración al infinito. Nadie puede negar que los seres humanos estamos anhelando cosas infinitas. Por ejemplo, si yo les dijera en este momento, miren, aquí tengo, como en la película de Matrix, aquí tengo una pastilla para morir ya y una pastilla para vivir eternamente, ¿cuál tomaría? Yo creo que ningún ser humano, con más de 3 dedos de frente, ¿verdad?, diría, dame la pastilla para morirme ya. La mayoría diría, dame la pastilla de vida eterna, si tuviéramos la oportunidad, porque ansiamos esto. Que quisiéramos vivir eternamente, quisiéramos vivir jóvenes para siempre. La eterna juventud es algo que los hombres de la época colonial anduvieron buscando, la fuente de la eterna juventud. Hay leyendas por ahí por uno de los famosos colonizadores, Ponce de León, ¿verdad?, buscando esa famosa fuente. Y toda la literatura también estadounidense hablando de esta posible elixir de la vida eterna. Entonces, ansiamos esto. Aparece en la literatura, aparece en la cultura, aparece en el arte, el deseo de la eternidad del hombre. Eso es parte de lo que Dios ha dejado ahí, como guardado en el corazón y en el deseo del ser humano. Sería demasiado cruel que tuviésemos ese deseo de eternidad y que nunca hubiese una oportunidad para alcanzar semejante eternidad. De hecho, el concepto de eternidad mismo, ¿verdad?, ya es de por sí una prueba de que debe existir algo que sea eterno, porque si no, ¿de dónde nos vino el concepto de eternidad? ¿De dónde nos vino el concepto de poder decir algo para siempre, algo eternamente, algo inmortal? Es porque existe ese deseo y Dios lo ha puesto en el corazón del hombre. Dios quiere que vivamos
con Él, ¿verdad? Para la eternidad. En todo esto, pues decimos a través de la iglesia, podemos ver estos signos de la realidad espiritual del ser humano, de esta alma espiritual, que le está llevando hacia esa trascendencia, hacia ese deseo infinito. Claramente, nosotros podemos hacer el gran esfuerzo por comprender a Dios desde el intelecto. En el numeral 35 nos dice que nos podemos hacer un gran esfuerzo por querer comprender a Dios y quizá haremos una gran labor científica, ¿verdad? Racional, lógica, para construir los mejores argumentos a favor de la existencia de Dios, pero aún así nuestra mente estaría muy limitada. Por eso hace falta, además del intelecto y este esfuerzo humano, pedir a Dios la gracia, ¿verdad? Que esa es la segunda facultad que Dios nos da. Así que la razón, acompañada de la gracia, nos puede brindar, ¿verdad?, esta capacidad, no solamente de conocer a Dios intelectualmente, la parte racional, sino también poder entrar en esta relación íntima con Dios, esta relación personal con Dios, para poder degustar esta gracia y y ser partícipes de esta gloria que aquí Dios también quiere compartirnos. Así que la fe y la razón para la iglesia deben ir de la mano, ¿verdad? Cada una haciendo su esfuerzo y cada una construyendo la propia historia, tanto en el ser humano como en la humanidad entera. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Esta disciplina, llamada la teodicea, no se confunda con la teología. La teología estudia a Dios desde la fe, desde la revelación y desde la palabra. Está más ligado a la espiritualidad también y a la religiosidad humana, la teología. Pero la teodicea está más ligada a las ramas de la filosofía, es una rama de la filosofía. Está dentro de la categoría de las ramas del ser de la filosofía, junto con cosmología, ontología, antropología y la de metafísica. Pues la teodicea sería esta disciplina que nos ayuda a poder justificar racionalmente la existencia de Dios. Etimológicamente viene de dos palabras. Viene de teón o teos, que significa Dios, y dike, que significa justeza o justificar. De la palabra dike también viene una palabra que después se transformará en justicia, que es dikaiosine, ¿verdad? Dikaiosine es el nombre femenino para justicia en griego. Así que tiene que ver con el tema de justificar, de dar una razón de algo. En este caso, dar razón acerca de quién es Dios y cómo también demostrar su existencia. Por eso en la filosofía se hace también un esfuerzo. O sea, los teólogos hacen su empeño, su trabajo, pero también dentro de la rama de la filosofía hay quienes también se han dedicado a hablar de Dios. Incluso gente que no ha sido teóloga, ¿verdad?, ha hablado bastante cercano a la idea de Dios, muy parecida a la teología. Ahí tenemos a filósofos incluso haciendo ese trabajo en la edad moderna. Después de la Edad Media, pues en la Edad Moderna aparecieron algunos hablando acerca de Dios, como Immanuel Kant habló un poco de Dios, como René Descartes habló de Dios, como Wilhelm Leibniz habló de Dios. Es decir, grandes matemáticos y filósofos han intentado también hablar acerca de Él. No en contra, como siempre cree el mundo, ¿verdad? Que gente cree que el filósofo solo habla en contra de Dios. No, indaga el concepto. Quiere entender si realmente es algo que un ser así es plausible, es posible, es probable. Y es lo que tratamos de estudiar a través de esa disciplina, ¿verdad? Nosotros en la iglesia, por lo menos a nivel del catecismo, se menciona que la teodicea es la teología natural, porque tenemos la teología revelada, que es la que hacemos a partir de la Biblia, o sea, una teología sistemática que vamos construyendo y entendiendo e interpretando a la luz de lo que se comprende por la Biblia y por lo revelado también por el Espíritu Santo. Pero además de ese esfuerzo que viene por el lado de la espiritualidad humana, está el esfuerzo por el lado de la razón natural del hombre, que es en este caso la teología racional o teología natural, que claramente también intenta, al igual que la teología revelada, pues hablar acerca de Dios y en este caso pues más bien justificar también sus atributos, su esencia, su existencia. Dos conceptos importantes para comenzar a hablar de Dios. Primero, un concepto, diríamos, un poco religioso. Religiosamente diríamos que Dios es una deidad, es decir, es un Dios, un ser postulado o considerado sobrenatural, que creemos es omnipotente, que debe ser adorado. Adorado significa que solo a Él podemos rogarle, solo a Él podemos dirigirnos para orar. Orar significa dirigir la oración a alguien, ¿verdad? Entonces cuando yo adoro a Dios, estoy dirigiendo mi oración a Dios. Solo a Él podemos adorar, rendirle culto y homenaje. Bueno, el homenaje en el sentido de divinidad, ¿verdad? Porque claramente, humanamente, no podemos darnos homenajes entre seres humanos, como le damos homenaje a Francisco Morazán y a todos ellos, sin caer en la idolatría, porque eso no sería idolatría.
para que ese homenaje se convierta en algo idolátrico, tendría que creer yo que Francisco Morazán es un dios, pero no lo creo. Simplemente sé que es un ser humano al cual se le rinde homenaje por sus méritos. Pues en la Iglesia Católica también tenemos ciertos héroes a los cuales también rendimos homenaje y no por eso son divinidades, como el caso de San Francisco de Asís, Santa Clara, San Antonio de Padua, Santa Teresa de Jesús, todos los personajes de la cristiandad que han sido héroes cristianos, es decir, han vivido heroicamente las virtudes tanto cardinales y teologales, han vivido su fe con un testimonio que ha arrasado, incluso que ha convencido a otros, o que fueron incluso fundadores de comunidades para poder vivir según una regla disciplinaria que permita acercarse más a Cristo. Estos que también lucharon por la defensa de la doctrina, grandes ministros de la Iglesia, también son considerados santos y se les rinde también homenaje. No por eso significa que se les considere divinidad. Solo a Dios se le rinde un homenaje, ¿verdad? Porque Él es el único Dios, ¿verdad? El único Dios al que se homenajea. De ahí no hay otra divinidad. Para el mundo católico por lo menos solo está el Padre, Hijo y Espíritu Santo y no hay más Dios que la Trinidad. Todo lo demás que hagamos, ¿verdad? Es básicamente una forma de respeto, ¿verdad? De consideración, de no permitir que pase el olvido la memoria de alguien que también sirve como un ejemplo de cristiandad, que eso es lo que también hacemos a través del famoso culto a los santos. Quiero decir que la palabra culto también es una palabra que a veces la gente cree que culto solamente es el culto que se le da a Dios. No, culto es una palabra que se utiliza incluso de manera cotidiana. Por ejemplo, el culto a la bandera. Por ejemplo, el culto a la patria. Esa es una cuestión. No significa que estoy adorando a la bandera ni adorando a la patria. Simplemente es un culto de veneración, un culto de respeto a estos símbolos, porque claramente es una cuestión patriótica, una cuestión cívica, ¿verdad? Pues en la iglesia también tenemos un culto de veneración, no de adoración, dirigido a los santos, ¿verdad? De eso hablaremos un poco más adelante. Consideramos que Dios es santo, que es divino. Ya daremos otras características también que a lo largo de la historia hemos ido compilando, recogiendo. Creemos que debe tenerse en alta estima y por tanto debe ser respetado por los adeptos o por los miembros y seguidores de la religión cristiana en este caso. En algunas religiones Dios es absolutamente uno, como en el caso del judaísmo, que creen que no hay Padre, Hijo y Espíritu, sino que creen que solamente es Dios Elohim, o en el caso de los islámicos, que creen que solamente es Dios Alá. Pero en el mundo cristiano pues creemos que Dios es absolutamente bueno. Dios no es absolutamente uno, sino que es trino, ¿verdad? Creemos que Dios es una sola sustancia, eso sí, ¿verdad? En ese sentido, si aceptamos la unicidad de Dios, la sustancia de Dios es una, solamente hay un Dios, pero a lo largo de la historia Él ha querido mostrar, ¿verdad? Estas personas que llamamos de la Trinidad, que es el Espíritu y el Hijo, que han sido revelados a partir de la palabra, y que cualquiera que lee la Biblia desde Antiguo a Nuevo Testamento puede llegar a entender, a por lo menos comprender que sí se han aparecido estas tres personas de Dios. No personalidades, personas. Prosiguiendo. Filosóficamente, pues aquí dejo un concepto también, ¿verdad? Es una entidad eterna, inmutable, creían los filósofos, es decir, que no cambia, que existe por necesidad de su propia esencia, ¿verdad? Es decir, que es eterno, porque su esencia es eterna, es causa y origen de la materia, del ordenamiento universal de esta, y que por ser su creador no está sujeto a las leyes mismas del universo, tampoco está sujeto a la naturaleza misma del universo, ¿verdad? O sea, si yo hago una silla, soy el creador de esta silla, pero yo no soy madera, yo no soy silla. De igual manera, Dios, al crear el universo, no es parte del universo. Creemos que es un ser ajeno a lo que ha creado, ¿verdad? Prosiguiendo. Aquí algunos atributos acerca de Dios. Voy a apartar un poquito aquí la cámara para que no vaya a estorbar en la grabación y puedan verlo todo. Aquí al ladito. Vamos a ver primero los atributos que llamaríamos atributos o características de la esencia de Dios, de lo que hacen que Dios sea Dios. Y después miraremos atributos de la personalidad de Dios, lo que creemos que Dios puede proyectar a la humanidad y que podemos percibir de su propia forma de ser. Entonces veamos cuáles serían esos atributos. Pero antes de eso, la palabra Dios. ¿De dónde procede la palabra Dios? Porque claramente vemos en todos los idiomas que aparece este término. Dios, en el latín Deus, en el griego Theou o Theos también,
En el caso también del griego, aparentemente Dios. No me consta tanto que haya sido tan utilizado la palabra Dios, pero es más Theos la que es utilizado. También aparece Zeus Pater, dicen algunos, pero esto ya es muy ajeno realmente a la fe cristiana, porque algunos creen que probablemente de Zeus provenga Deus, porque suena algo parecido. Sin embargo, investigando en diccionarios etimológicos, dicen que la raíz indoeuropea que dio origen a Zeus es distinta a la raíz indoeuropea que dio origen a la palabra Dios, por lo cual no son correspondientes una de otra. Sin embargo, lo menciono como una curiosidad histórica. Júpiter dicen otros también, ¿verdad? Que también el nombre principal del dios principal de los griegos y el nombre principal del dios de los romanos, creen que también pudo haber dado origen a esta palabra. Pero como digo, no hay conectividad etimológica en ninguno de estos términos. Es apenas una, diríamos, casualidad, ¿verdad? Está Elohim, o la forma corta El, o la forma un poco menos corta Eloí, que se puede ver en la Biblia, o Elí, como el caso de Jesús cuando está en la cruz, dice Elí, Elí, lema sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Orando en Salmo 22. Entonces la palabra Elí, Elohim, ¿verdad? O Eloí, son formas cortas de este nombre largo que es el sustantivo Dios en la lengua hebrea. Dieu en el caso del francés, Deu en el caso del catalán, Deus en el caso del portugués, God en el caso del inglés. Entiendo, si no me equivoco, la palabra God tiene la misma raíz etimológica que en el alemán, Gott, que es casi la misma palabra. God y Gott tiene la misma raíz que significaría invocar, ¿verdad? O sea que esa palabra God tiene más que ver con el término invocar, mientras que Dios tiene que ver más con una raíz que se podría pronunciar Diek. Esa palabra Diek en la raíz indoeuropea significaría luz, significaría algo brillante, algo que es luminoso. Quizá por la costumbre de antigua de comparar al sol con una divinidad, ¿verdad? Quizá de ahí provenga. Entonces se ha quedado esta palabra en el lenguaje cotidiano para referirse a cualquier divinidad. Y no está mal para referirse al Dios cristiano, porque claramente Jesús también dijo que Él era la luz. Así que no está tan mal realmente utilizar palabra Dios para referirse al Dios principal. No tenemos por qué estar obligados a decir Elohim como los hebreos, ya que no es nuestra lengua. La historia ya nos ha dado una palabra, ¿verdad?, aceptada mundialmente para ella. Prosiguiendo, en el árabe es Alá. En el caso del ucraniano o rumano y estas lenguas más bálticas, ¿verdad?, es Bor. Probablemente se pronuncie Bot, casi como God o Got, ¿verdad? Darius Pitar en el caso de la cultura hindú, ¿verdad? Y Shandi en el caso de la cultura china. Son nombres, son sustantivos que en las diferentes lenguas se utilizan para referirse a Dios. Pero además tenemos, como digo, los atributos de la esencia. ¿Como cuáles atributos? Creemos que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, decimos. La palabra omni en latín significa todo. Así que es todo presencia, ¿verdad? Está en todo lugar, es todo sapiencia, es decir, que lo sabe todo. Pero si lo sabe todo, también es omnisciente, es decir, es toda ciencia, todo conocimiento, toda sabiduría. Es omnipotente, ¿verdad? Todopoderoso. Es omnicreador, creador de todo. Escucha todo, omnioyente, omnividente también porque lo ve todo. Es omniexistente porque Él es la causa y final de la existencia del universo entero. Así que creemos que Dios contiene en su propia naturaleza estos atributos, y son estos atributos los que lo convierten, ¿verdad?, en una divinidad. Ahora bien, dentro de los atributos de la personalidad de Dios, en la Biblia y en los diferentes libros también de otras religiones, como el Corán por ejemplo, hay ciertas cualidades. Algunas cualidades parecen ser positivas o están con una palabra que parece ser positiva y una palabra que parece ser negativa. Estos atributos que pueden ser considerados atributos negativos no significa por ello de que sean atributos malos de Dios. Ya vamos a ver por qué, ¿verdad? En este sentido, por ejemplo, la palabra odiar. Alguien que odia, decimos que comete un pecado, ¿verdad? Si odia a su hermano, comete un pecado. Pero cuando alguien odia el pecado, si yo odio el pecado, ¿estaría cometiendo pecado? Si yo odio la maldad, ¿estaría cometiendo maldad? No, más bien ahí el odio se convierte en un antivalor positivo, ¿verdad? Es decir, en un valor más bien se convierte el odio del pecado, el odio del mal, el odio de la injusticia.
Eso es lo que pasa también con Dios, ¿verdad? Que Dios tiene estos atributos que parecen ser negativos, pero que por la justicia que Él tiene y por la bondad y misericordia que Él tiene, realmente se convierten en atributos también positivos. Veamos cuáles son. Primero, los atributos que parecen ser buenos o bonitos de Dios. Dios es amoroso, es misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, dice la palabra. Es fiel, ¿verdad? Hasta la 10ª generación. Es protector, ¿verdad? Está todos los días, ¿verdad? Como Jesucristo también lo prometió. Es fortalecedor, da el Espíritu Santo para fortalecer en la prueba. Es justo, ¿verdad? Claramente, y como es justo también va a ser juez. Es guía, ¿verdad? Es luz, nos ilumina en el camino. Es santo, es decir, que Él se ha dedicado totalmente para nosotros, ¿verdad? Por eso es santo para nosotros, se ha consagrado a nosotros, por eso le llamamos santo, porque además esa santidad implica también su pureza, ¿verdad? Implica también su perfección. Por el lado, diríamos, de los atributos aparentemente negativos, tendríamos un Dios que venga y odia, pero lo que hace es vengar al inocente y lo que hace es odiar la maldad. Por eso no es un atributo negativo realmente, ¿verdad? Aunque suene feo. El Dios destructor destruye la maldad, va a destruir al pecador, va a destruir al enemigo, ¿verdad? Porque lo va a hacer, pero después de un justo juicio, después de un tiempo prudencial, después de un tiempo de prueba, después de dar la oportunidad. Por eso no es un Dios que sea tirano, que destruye ya. Mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué Dios no destruyó al enemigo apenas pecó y nos hubiese librado a los seres humanos de ser tentados a sembrar el mal? La razón del por qué Dios no hace eso ya le han explicado muchísimos teólogos. Les voy a citar uno por lo menos. El padre José Fortea Cucurul, un exorcista de la Iglesia Católica, escribió una suma teológica llamada la Suma Demoníaca. Es una suma teológica acerca del demonio a la luz de la palabra de Dios y de la tradición de la Iglesia. En esa suma demoníaca, cuando plantea ese problema de por qué Dios no destruyó al enemigo desde el principio, o por qué no acabó también con Adán y Eva y volvió a recrear la humanidad ya bondadosa otra vez, o destruyó a la serpiente en el paraíso para evitar que cayera el hombre. La razón del por qué no pasa esto es porque dicen los teólogos, si Dios hubiese obrado de esa manera, hubiese exterminado al enemigo, a Satanás, en el momento, a Lucifer, en el momento de cometer el pecado, de desobediencia, de soberbia. En el caso del hombre fue de desobediencia, en el caso de Satanás fue soberbia. ¿Qué hubiese pasado en la mente del resto de los ángeles? Si los demás ángeles hubiesen visto que, chica, solo medio dijo que no creo, me reí, ¡pum!, lo fulminó. Entonces, ¿qué habría pasado en el corazón? Hablando de una manera muy antropomórfica, ¿qué habría pasado en la mente de los ángeles al ver a un Dios que actuara de esa manera, tan, diríamos, despótica, tan tiránica, tan implacable, tan implacable? Habría provocado un reino no de amor, sino de terror. Habría provocado esa angustia de, híjole, estamos atrapados aquí, ¿verdad? Y no el sentimiento de libertad que tanto nos da cierta alegría a los seres humanos y a los ángeles también. Entonces, Dios no quiso construir un reino basado en el miedo, en el terror. Y de hecho, la idea incluso del infierno no es para realmente atemorizar al bueno, ¿verdad? En todo caso sería para, diríamos, persuadir al malo de cuál será su final. Para decirle al malo, te puedo librar de eso, ¿verdad? No es necesario que vayas ahí, pero si no, pues tendrás que sufrir ese infierno. Hace poco el Papa hacía alusión sobre el tema del infierno, más adelante hablaremos un poco de eso. En la teología decimos que el infierno, el cielo y el purgatorio son básicamente estados espirituales. No son lugares físicos, así materiales, ¿verdad? No es un lugar de brasas y de azufre, son formas simbólicas apenas de lo que realmente es el cielo o el infierno. En el caso, pues, de este fuego, el fuego creo que es uno de los mejores elementos para significar cómo puede ser el dolor, ¿verdad? Porque cuando te quemas eso arde que te quisieras arrancar la parte que se te quemó, ¿verdad? Entonces el fuego es el mejor símbolo para el sufrimiento humano. De ahí el por qué se ha quedado esa idea de que el infierno es así. Sin embargo, más bien lo que intenta expresarnos esa simbología del fuego, ¿verdad? Es el dolor, la angustia,
esa desesperación que sentiremos espiritualmente al estar lejos de la presencia de Dios, que es lo que dijo Jesús, será el lugar de rechinar de dientes y desesperación. Así que hay que aprender a ver también a la luz de la palabra, ¿verdad? Toda esta parte también que son simbólicas, ¿verdad? Y que no podemos tomar de manera tan literal. Prosiguiendo. Para muchos teólogos, el infierno sería estar fuera de la presencia de Dios, en una gran oscuridad y abandono. Y eso provocaría seguramente terror, ¿verdad? Un gran dolor espiritual. Sería un gran sufrimiento, sin necesidad de llamas, sin necesidad de diablitos ahí con tridentes, ¿verdad? Es suficiente. Es lo que pasa comúnmente cuando se va la luz y estamos en un callejón oscuro. El pánico que se siente caminar por esas calles abandonadas, ¿verdad? Ese miedo que se siente, que lo sentimos en la vida cotidiana cuando pasa, ¿verdad? Eso será peor cuando Dios decida dejarnos a la deriva, ¿verdad? Seguir con la historia de los que quisieron salvarse y dejar en ese infierno a los que quieran llevar la contraria a su voluntad. Por otro lado, Dios es rígido, claramente exige un compromiso, es serio con los compromisos y los pactos. Quien le falla, claramente Dios no puede ser tan dadivoso con aquel que realmente no quiso recibir la gracia. Y en ese sentido, cada quien consigue lo que realmente cosecha. Es castigador, pero ese castigo también se hace después de un justo juicio, ¿verdad? No castiga por diversión, como creían los griegos respecto a sus dioses, sino que castiga por justicia. Es juez, por tanto, va a haber un juicio final, está más que anunciado. Es exigente, claramente, ¿verdad? Exige que le reconozcamos como Dios, exige que celebremos sus fiestas, la fiesta que Él quiere que celebremos en su honor, exige que cumplamos su voluntad y sus mandamientos, ¿verdad? Así que claramente nos exige tener coherencia con el camino de la fe. Y es celoso, ¿verdad? Es celoso. De hecho, el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, demostró parte de ese celo. Cuando llegó a Jerusalén y vio el templo lleno de ladrones, empezó a sacar a latigazos a todo el mundo del templo, a botar las mesas de los cambistas y vendedores y mercaderes que habían ensuciado el templo, y Jesús sacó látigo y se puso a sacarlos. Incluso les reclamaba: habéis convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y los apóstoles, cuando vieron ese hecho, recordaron un texto del Antiguo Testamento que dice: el celo por tu casa me devora. Que Cristo es celoso del honor que se le debe dar a Dios. Sabe que con Dios no se tiene que andar jugando, y por tanto tiene que ser una actitud de respeto bastante, diríamos, grande. Por eso es que uno de los famosos dones del Espíritu Santo sea este don que llamamos el santo temor de Dios, que implicaría no un miedo, sino implicaría un temor por respeto, ¿verdad? Así como en el caso de los seres humanos aquí en la tierra, que cuando de repente llega o el señor presidente o la señora presidente, y uno le tiene un respeto, ¿verdad? Y uno le saluda respetuosamente a la persona por la dignidad que se le ha conferido. Ahora imaginen la dignidad de Dios, imaginen el respeto que hay que darle a Dios. Entonces claramente por eso llamamos un santo temor, ¿verdad? No un miedo, no un pánico, no un terror, sino un respeto máximo. Prosiguiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Por tanto, reconocemos a Dios como soberano. Ahora bien, etimológicamente decía, pues la raíz indoeuropea de diek, que después se convierte en brillo, después de luz a brillo, deus, ¿verdad? God, que viene de gau, que significa invocar, bog, que es la raíz de vaga, que significa aquel que da bienes, aquel que da riqueza. De hecho, riqueza viene, es la palabra bogat en Bielorrusia, Ucrania, Serbia, Polonia, Macedonia. Estos lugares tienen esa raíz etimológica. Así que podemos notar cómo la idea de un Dios que brilla, que se debe invocar y que además es dador de bienes, es algo que es un común denominador en la idea de Dios que tenemos en todas las religiones, ¿verdad? Es algo que lo hemos heredado. Ahora, respecto al tema de las divinidades falsas, Salomón, en el libro de Sabiduría, capítulo 13, nos dice que hubo un tiempo de ignorancia entre los hombres. Es el texto que está en la pantalla. Un tiempo de ignorancia respecto de quién es Dios, y por tanto quedaban extasiados ante la belleza de las cosas y la grandeza y el poder de la naturaleza. Así que terminaron convirtiendo al fuego, ¿verdad? Como el caso de los
romanos pusieron al dios fuego Vulcano, al viento como hicieron los aztecas con Quetzalcóatl, dios de los vientos, o a la bóveda estrellada, al aire ligero, como en el caso de Horus, ¿verdad? Que es un ave mística, la bóveda estrellada, como en el caso de los egipcios con Nut, el caso del agua impetuosa, como los griegos con Poseidón, o la lumbrera del cielo, como hicieron los mayas con Unapú e Ixbalanqué. Así que en todas las culturas notamos esta ignorancia acerca de Dios y de cómo terminaron adorando o considerando dioses a las cosas y fenómenos del mundo. Y dice Salomón, pues sepan que si cautivados por su belleza los tomaron por dioses, sepan cuánto más les aventaja el Señor de estos, pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó. Y si fue el poder y la eficiencia de estas cosas lo que le tocó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que los hizo. Pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía, por comparación, se llega a contemplar a su autor, que es lo que Salomón nos regala aquí, ¿verdad? Así era el nivel de sabiduría de Salomón. Tenía conciencia plena, ¿verdad? Fíjense que yo siempre digo en filosofía que la cultura de Israel es una cultura completamente distinta al resto de culturas, por una razón. Todos los demás pueblos, si los griegos decían, yo tengo tantos dioses, y los romanos decían, yo tengo tantos dioses, decían, ah, qué bueno, ¿verdad? Listo, tú con tus dioses y yo con mis dioses. No había ningún problema entre romanos y griegos. De hecho, llegaron a ser prácticamente los mismos dioses en ambas culturas. Pero, en el caso de los israelitas o en el caso de los judíos y de los hebreos, el mismo nombre, ¿verdad? Bueno, el mismo pueblo. Se le llama hebreos porque son descendientes de Eber, se le llama israelitas porque hubo un reino del norte llamado Israel, se le llama judíos porque hubo un reino del sur llamado Judá, así que por esa razón adquieren esos tres apelativos. La cultura de Israel es la única cultura de la tierra que ha sido capaz de decirle al resto de los pueblos, tus dioses son falsos y el nuestro es el único Dios verdadero. Y para mí, desde el punto de vista un poco diría filosófico, desde el punto de vista de la antropología religiosa de la humanidad, claramente me llama mucho la atención esto, ¿verdad? Si no fuera creyente, tendría que de alguna manera, si fuera, digamos, alguien como medio agnóstico, tendría que reconocer que hubo algo raro con la cultura de Israel. Porque claramente ellos llegaron a considerar que solamente el Dios de ellos era el único verdadero y los otros dioses eran falsos. Y morían por esto. Eran capaces de dar la vida defendiendo a esta divinidad llamada Elohim o Yahvé. Entonces claramente vemos una particularidad diferente al resto de los pueblos que más bien se acomodaban. Habían lugares como en Grecia donde habían panteones dedicados a todos los dioses para que las diferentes culturas llegaran a rendir culto ahí. En Israel estaba prohibido tener estelas, tener altares, tener templos de otras divinidades. Eran celosos de esto en Israel, porque para ellos la convicción que tienen de la existencia de Dios es muy clara. No están dispuestos a dar a torcer el brazo hasta el día de hoy, siguen todavía firmes en esa fe. ¿Por qué? Porque Dios se mostró en la historia del pueblo de Israel. Y es algo que entre los griegos no pasó. O sea, si bien es cierto, hay obras que dicen que Zeus bajaba y se metía con mujeres y todo eso, pero esas eran obras poéticas, no eran libros religiosos. Era Homero el que se inventaba estas relaciones entre el dios Zeus y los humanos. No era, por tanto, una literatura que se considerara inspirada, revelada, sino que era una literatura sabiendo todo el pueblo que era inventado, porque eran poetas, no eran sacerdotes, no eran religiosos, eran simplemente escritores. Es como que hoy en día la gente tomara como alguien objetivamente verdadero a Harry Potter, ¿verdad? Así, ¿verdad? Eso es lo que realmente pasó en la cultura griega. Pero en el caso de Israel es diferente, porque en el caso de Israel, antes de tener que escribir acerca de este Dios, tenían mucha experiencia viviendo, ¿verdad?, con esta misericordia de Dios que se mostraba en el pueblo, en su propia historia, en los propios hechos del pueblo. Y tardíamente, después de todas esas hazañas que ellos pudieron ver de la mano de Dios actuando en el pueblo, ya deciden escribir la palabra, ¿verdad? Pero originalmente vivieron los hechos, que eso es lo que a ellos les generó una fe arraigada en el único Dios. Como digo, entonces la fe de ellos no partió de un libro. La fe de Israel no partió de un libro, partió de los hechos históricos que ellos vivieron. De hecho, tengo una amiga que es árabe, estuvo un tiempo siendo un poco musulmana, ¿verdad? Después se pasó al mundo cristiano y se llama Rita Abdul Kalek, Rita Labibi Abdul Kalek, se llama ahí.
Es una joven, ¿verdad? No sé cuántos años tendrá, quizás unos 38 años pues tendrá por ahí. Pero sabe bastante de cultura, de su propia cultura también, de la cultura cristiana también. Y por eso es fácil dialogar con ella sobre cosas de la fe. Y en una ocasión me decía que el mundo está equivocado cuando cree que la Biblia es un libro de mitos. Porque para los judíos la Biblia no es un libro de mitos, ni siquiera es un libro, diríamos, tan religioso, sino que más bien es un libro de historia. O sea, para Israel la Biblia es un respaldo histórico de los hechos de Dios actuando en el pueblo y de los personajes también que están ligados a la historia de Israel. Cuando ella me dijo eso, me cayó, ¿cómo se llama? El 20, ¿verdad? El daime, como decimos, de darme cuenta de algo. Y es cierto, que la cultura de Israel no ve como los cristianos, que vemos a la Biblia como un libro sagrado y de religión, de fe y espiritualidad. No, Israel lo tiene como un libro de respaldo histórico de los hechos de Dios actuando en el pueblo. Lo respetan igual, lo leen en su liturgia igual, pero para ellos sí es historia, no es una narración ficticia, no es una narración, ¿cómo se puede decir?, falsa o inverosímil, sino que está sustentada en la historia. Que los padres de ellos fueron testigos de lo que pasó y después de ser testigos de esto decidieron transcribirlo, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre la cultura religiosa de afuera y la cultura religiosa de Israel. Dice el Catecismo en el numeral 41, todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Con solo ver la geometría, yo al ver este pajarito, que creo que se llama, ¿cómo se llama? Ave, se llama, tiene un nombre, es en España, ¿cómo se llama este pajarito? Tiene que ver con abeja, el nombre de él, algo así como, no sé, cazabeja o abejorro, no sé cómo le llaman, pero este pajarito, con solo ver la geometría de sus alas, tan bonitas, los colores que tiene, la estructura, la precisión con la que vuela. Cualquiera que no se llena de admiración al ver la naturaleza, pues le falta mucha profundidad espiritual, diría yo, para poder contemplar esta belleza de la cual hablan estos escritores sagrados como los de la palabra y también los escritores de la iglesia, como los doctores de la iglesia y místicos. Es decir, por eso muchos monjes preferían irse de la ciudad a vivir mejor en un monasterio para tener oportunidad de huir del bullicio y entrar en un espacio de contemplación, porque es a través de la contemplación de la naturaleza donde podemos constatar parte de ese orden y belleza. Le pongo un ejemplo. Francis Collins es un genetista cristiano que estuvo a cargo por mucho tiempo durante el gobierno de Bush, el gobierno de Clinton, el gobierno de Barack y el gobierno también de Biden. Estuvo a cargo de Trump. Estuvo a cargo de el proyecto Genoma Humano en Estados Unidos. Y estuvo al frente también de todo el sistema de salud de Estados Unidos. Creo que presidente de la Asociación de Salud de Estados Unidos, si no me equivoco. Lo entrevistó un periodista que es ateo, llamado Bill Maher, un periodista que se dedica a hacer un late night show donde invita a gente de la política, farándula, a dialogar. Pues ese hombre hizo un documental donde intentaba ridiculizar a la fe, intentaba ridiculizar a la religión. Pues tuvo la oportunidad de entrevistar a Francis Collins en ese documental, se llama Religulus, hasta el nombre es un intento de ridiculizar el término religión, mezclar la palabra religión con ridiculus, ¿verdad? Por eso le llamó Religulus al documental. Es una forma de sátira que él intenta hacer en ese documental. Sin embargo, cuando habló con Francis Collins, como que el tiro le salió por la culata, porque intentaba ridiculizar a Francis Collins porque le dice: usted que es un renombrado científico de este país, ¿cómo es posible que usted diga que cree en Dios? No logra entender cómo alguien que ha tocado unos niveles de ciencia todavía puede creer en un mito, le dice él. Entonces viene Francis Collins y le responde: lo que pasa es que cuando yo pongo mi ojo en el microscopio y logro ver algo tan maravilloso como el genoma humano, ¿verdad? La parte del estudio de las cosas tan minúsculas como las bacterias, como los virus. Cuando observo todo esto,
y noto el orden, y noto la naturaleza que pareciera que están comportándose como toda especie de este mundo a nivel gigantesco, ¿verdad? Con una voluntad que va hacia un fin, que llevan un orden. Cuando notamos la matemática misma de la genética, porque hay una especie de matemática en ese código genético, eso es lo que a mí me da certeza de que esto no pudo haber sido fruto del azar, sino de una mente que ha organizado todo y le ha dado el orden para que todo eso se comporte de esa manera. Ahí en el documental no recuerdo qué fue lo que le dijo Menger después, pero a mí me pareció que con esa respuesta más bien puso en jaque a Menger, al famoso periodista ateo, porque realmente, y qué mejor respuesta a la que puede dar un científico cristiano, ¿verdad? Alguien que ha tocado a ambos lados, ¿verdad? Tanto la fe como la razón. No podemos cerrarnos a esa posibilidad de ir por ambos caminos. Pero como dijimos, la sola razón tiene sus límites, y por eso Francis Collins también da, al igual que todos los creyentes, un salto de fe, ¿verdad? A confiar en Dios, aunque hayan cosas que todavía no podamos entender porque la razón humana está limitada. Necesitamos de la luz de Dios para poder tener parte de esa iluminación y poder entender un poco más, ¿verdad? Su voluntad. Tenemos que pedir discernimiento, por eso en los carismas del Espíritu Santo que menciona Pablo, está discernimiento de espíritus, porque hay que pedirle al Señor que nos ilumine para poder discernir también su voluntad y que no podamos extraviarnos fácilmente, ¿verdad? Claramente todas las verdades religiosas y morales, nos dice el catecismo, que de suyos son inaccesibles, que el hombre no puede acceder a ellas por su propia naturaleza, ¿verdad? Para eso va a tener claramente la gracia de Dios, que es la que le va a permitir acceder a este conocimiento. Por tanto, tenemos dos caminos para poder acceder a Dios. Primero, el camino de la razón y el camino de la fe. El camino de la fe tiene dos carreteras, diría yo, por eso lo he simbolizado así, como un túnel de dos carriles. Un carril es el de la Lumen Fidei. ¿A qué le llamamos Lumen Fidei? Es la luz de la fe. Es lo que Dios puede permitirle al creyente poder comprender en vida, a través de visiones, a través de sueños, a través de éxtasis espirituales. Como pasaba en la Biblia, ¿verdad? Que llegaba de repente un ángel y le revelaba algo, o de repente escuchaban la voz de Dios, o de repente a través de, no sé, como en el caso de Elías, a través de una suave brisa, ¿verdad? Lograba sentir la presencia de Dios. Dios se hace presente a través de cosas que pueden ser su propia manifestación directa. Esa manifestación directa, a eso le llamamos teofanía, es decir, Dios manifestado, ¿verdad? Pero cuando Dios utiliza la naturaleza para manifestar su gloria, entonces, como pasó en el caso de las plagas de Egipto o el mar partido en dos en el momento del Éxodo, a eso le llamamos hierofanías, es decir, manifestaciones sagradas de parte de Dios. Hiero significa sagrado en este caso, y fanía es manifestación. Por ejemplo, una hierofanía que aparece en el Nuevo Testamento es cuando los Reyes Magos vieron una estrella que les reveló el nacimiento de Jesucristo. Para el pueblo de Israel tuvieron varias hierofanías, el maná en el desierto, la columna de fuego, la columna de nube que vieron cuando estaban siendo perseguidos por los soldados del faraón, que los protegía evidentemente en el camino, ¿verdad? Todo esto es parte de lo que Dios daba a manifestar. La zarza ardiendo que Moisés vio es parte de la hierofanía de Dios. Pero también dice la palabra que Dios hablaba con Moisés cara a cara en la tienda del encuentro, y ahí ya sería una teofanía. Entonces, hemos visto momentos en los cuales Dios se ha manifestado de manera directa o indirecta, ¿verdad? La columna de fuego, como se pudo ver en la película Los 10 Mandamientos, la estrella de los magos, etc. Ahora, la otra luz es la luz de la gloria, la Lumen Glorie. Le llamamos Lumen Glorie a esta manifestación que Dios le dará al justo una vez que ya pueda ir al reino de los cielos. Como dice Mateo en el capítulo 5, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, es ya después de la muerte, post-mortem, podremos, si Dios nos tiene misericordia, podremos ver a Dios cara a cara. Entonces, en este caso, es un derecho que se le va a dar a los que hayan muerto en la justicia de Cristo, ¿verdad? Que claramente resucitará aquel que haya permanecido en la fe. En la gloria de Dios, como la pudieron incluso percibir, incluso antes de morir, a través de visiones, aunque ahí sería una teofanía, como el caso de Juan, ¿verdad? Que hablaba de cosas acerca del final de los tiempos. Pero básicamente está reservado al que ha muerto en Cristo, ¿verdad?
Ahora, por el camino de la razón, también hay dos carriles, ¿verdad? Por el cual podemos irnos. El primer carril sería la lógica natural, lo que llamamos la luz de la razón natural, ¿verdad? Todos tenemos sentido común, todos tenemos lógica, y una lógica muy común, muy básica, ¿verdad? Con la cual podemos intuir, podemos llegar a percibir, podemos llegar a suponer, hipotetizar la existencia de Dios. Y quizá sentir un poco de certidumbre, ¿verdad? Desde esa lógica natural. Por ejemplo, hay un argumento acerca de la existencia de Dios que se llama el argumento del Dios universal. El argumento se plantea diciendo de que Dios ha de existir, porque si no, ¿cómo se explica que diversas culturas religiosas, por muy distantes que sean en historia, por muy distantes que sean a nivel doctrinal, todas tienen en común la creencia en un ser espiritual superior llamado Dios? Entonces, dice este argumento básicamente que Dios ha de existir porque es improbable que tantas religiones tan diferentes se hayan puesto de acuerdo para por lo menos estar de acuerdo en algo, que ese ser existe, ¿verdad? Que es lo que por fe muchas religiones sostienen. Por otro lado, además de la lógica natural, tenemos la lógica de la ciencia, la lógica científica, que es lo que comúnmente hacemos en filosofía, ¿verdad? Cuando estudiamos la teodicea, ¿verdad? Cuando intentamos argumentar lógicamente, como hizo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la parte prima. En la Suma Teológica, en la parte prima, cuestión 2, artículo 1, Tomás de Aquino presenta 5 maneras para demostrar la existencia de Dios, usando solamente la lógica. No utilizó ningún texto bíblico, no utilizó nada para explicar la naturaleza de la existencia de Dios. Solo ocupó la lógica, ¿verdad?, de Aristóteles, ¿verdad?, aplicada a un fenómeno natural como el movimiento, o la causa, o la perfección, y a partir de ello, pues, elaboró 5 maneras de demostrar con la lógica que ese ser debe existir, que Dios debe existir, y lo formuló como que fuese un silogismo, ¿verdad?, con 3 partes para llevar a una conclusión. Normalmente un silogismo tiene 2 partes para llegar a una conclusión, puede tener 2 o más, ¿verdad? Él elaboró 3 premisas para llegar a una conclusión, para fortalecer aún más el argumento. Creo que con 2 eran suficientes, pero él puso 3, por si hacía falta alguna. Y realmente le quedó muy bien los argumentos. Hasta el día de hoy los seguimos estudiando en filosofía. Aquí ya lo voy a mencionar más adelante, cuando hagamos el repaso rápido de los diferentes argumentos. Así que la lógica científica también es un poco más rigurosa, más metódica, utiliza normas, leyes, llamadas reglas de inferencia, ¿verdad?, o las reglas del silogismo, que permitirían obviamente llegar a estos argumentos para sustentar la existencia de Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Allá al otro lado, ¿cómo están? ¿No tienen alguna pregunta en la Honduras de allá? Ok, prosiguiendo. Acuérdenme a las 5:40, ¿verdad? Aunque puse alarma. Esta vez puse alarma porque ayer se me pasó. Ok, veamos un poquito así rápidamente los argumentos. Miren que en la diapositiva que les voy a compartir hoy van a estar los enlaces para ir a ver el video completo. Yo nada más voy a dar una breve introducción a cada uno de ellos, una breve síntesis, ¿verdad? Pero el video les aconsejaría verlo si no han visto estos argumentos antes. El primer argumento, llamado argumento ontológico. Este argumento fue formulado por un filósofo de la Edad Media, obispo, San Anselmo de Canterbury. El silogismo que él elabora es un silogismo de... ¿cuántas premisas? Tiene bastantes premisas, no recuerdo exactamente cuántas son, pero se basa en esta idea. Dice él que entre los seres humanos tenemos unas ideas que son más o menos perfectas, ¿verdad? Por ejemplo, la idea de lápiz es menos perfecta que la idea de computadora, ¿verdad? Entonces, como tenemos ideas que son menos, ideas que son más perfectas, él dice, bueno, debe haber alguna escala desde el menos hasta el máximo, ¿verdad?, en cuanto a perfección de la idea. Y si hay un menos, pues debe haber un 1 que sea el máximo de todos. Habría que preguntarnos cuál es el concepto que la mente humana ha podido comprender o elaborar que contenga la mayor cantidad de perfecciones. Si le preguntara a todas las personas cuál es el concepto más perfecto que tenemos, que contiene además muchas perfecciones, la mayoría de la gente respondería, pues, el concepto de Dios, porque a Dios le damos vida eterna, poder absoluto, sabiduría eterna,
¿verdad? O sabiduría absoluta. Entonces, claramente el concepto de Dios es un concepto que diríamos es más perfecto. Y dado que ese conocimiento es más perfecto, dice él, bueno, si tiene todas las perfecciones que en el mundo podemos encontrar en alta medida, pues debería también tener una última perfección que no podría faltarle, que es la perfecta existencia. Por tanto, Dios existe, ¿verdad? Ese es el argumento que él elabora, ¿verdad? Dado que él ya contiene todas las demás perfecciones, no puede faltarle la perfecta existencia, ¿verdad? De ahí es que él deduce que Dios debe existir. El siguiente argumento se llama argumento moral. Este argumento moral lo que postula es que, lo que ya más o menos había introducido anteriormente, de dónde viene el parámetro objetivo para decidir esto es bueno, esto es malo. Creemos desde la filosofía cristiana y también desde la teología que el parámetro objetivo para definir esto es bueno y esto es malo es la voluntad de Dios. Porque ha sido Dios que ha determinado una serie de mandatos a lo largo de la historia, sobre todo del Antiguo Testamento, y más el mandamiento nuevo que Cristo dio en el Nuevo Testamento, que nos lleva a ser buenos. Si se fijan, los 10 mandamientos, como veremos más adelante, tiene dos partes. Los mandamientos tienen 3 mandamientos que están dedicados al culto respecto a Dios. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con Dios. Y los otros 7 mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Tienen que ver con la manera como nos relacionamos. O sea, de alguna manera Dios también nos está diciendo, a través de los mandamientos, me interesa más que vivan bien entre ustedes, ¿verdad?, que a que me estén dando cosas a mí. O sea, Él solo pidió 3 cosas: que lo reconozcamos como Dios, que no usemos su nombre en vano y que santifiquemos todas sus fiestas, ¿verdad? Al reconocerlo como único Dios, por tanto, no podemos tener más dioses, no podemos hacer esculturas de dioses paganos y tampoco podemos rendirle culto ni arrodillarnos ante esculturas paganas, que son dioses falsos, que llegaríamos a considerar quizás dioses falsos. Él prohíbe todo eso. Porque claramente, como dice el libro de Sabiduría en el capítulo 14, la idolatría es causa de muchos males para la humanidad, porque causa homicidios, causa contiendas, causa parricidios incluso, ¿verdad?, donde los hijos matan a sus padres, o filicidios, donde los padres matan a sus hijos, ¿verdad? A eso conlleva la idolatría, según el libro de Salomón. Por lo cual, además del robo, la corrupción, la mentira y todo lo demás, por lo cual está prohibido en la Biblia. Creemos, por tanto, que si hoy tenemos valores, tenemos derechos universales, estos derechos, por ejemplo, de libertad, fraternidad, igualdad, que todo el mundo cree que fue Francia el que se inventó estas virtudes, ¿de dónde provenían? Porque realmente no podemos asegurar que sea en 1789 cuando nacen los derechos humanos, porque desde hace mucho tiempo, mucho antes que la Revolución Francesa, ya se hablaba de los derechos humanos. Ya se hablaba del derecho humano, ya se hablaba también de las virtudes humanas, de los valores humanos. Así que esa idea de la fraternidad, ¿de dónde viene? ¿Se lo inventaron los modernos? No. Antes que llegaran los modernos, ya los cristianos vivían en fraternidades, vivían en comunidades cristianas. Antes que los modernos llegaran a hablar de la libertad, ya Pablo le estaba consiguiendo a un esclavo que fuera tratado como un hombre libre, ¿verdad? Onésimo, en la carta a Filemón, ¿verdad? Le dice, escribe a Filemón, ¿verdad?, recibe a Onésimo, ¿verdad?, como a hijo en la fe, porque realmente es tu hermano en la fe. O sea, prácticamente le está diciendo, ya no lo recibas como un esclavo, ¿verdad?, porque él ya nació de la fe, ya fue bautizado, y por tanto hay que recibirlo como un cristiano, ¿verdad? Porque claramente por ley romana, Filemón tenía que pegarle una azotada, ¿verdad?, al esclavo Filemón, por el hecho mismo de que se había escapado del hogar para irse con Pablo, y Pablo le dice, no, regrésese con su amo, pero le voy a dar una cartita, ¿verdad? Y le da una cartita para que regrese con Filemón, y apela a la misericordia y bondad de Filemón, diciéndole, recibe Onésimo como si me recibieses a mí. O sea, le está enseñando a tratar ya con un poco más de libertad a aquel que era esclavo, ¿verdad? Entonces, claramente es una cuestión que la palabra va cimentando. Lo que pasa es que tardaremos un poco de tiempo en poder comprenderlo, pero está revelado en la palabra. Y el tema de la igualdad ante Dios, decimos todos somos iguales, eso viene de la palabra, porque todos somos imagen y semejanza de Dios y por tanto todos somos iguales. No hay distinción de raza, de pueblos, de culturas, de sexo, no hay distinción para Dios, todos somos hijos de Él, por lo cual necesitamos tener respeto mutuo, ¿verdad?, tratarnos con el respeto, con el hermano, como hermanos, cumplir la regla de oro, ¿verdad?, etcétera. Creemos entonces que es la rectitud de Dios la que originó la rectitud de los hombres, ¿verdad? Si hubiese sido solamente por los hombres,
quién sabe hubiesen aparecido los derechos humanos, quién sabe hubiesen aparecido los valores humanos. El otro argumento es de la contingencia. Rápidamente lo explico, es del matemático Wilhelm Leibniz. Leibniz hace la pregunta: imagínense que van por el camino y de repente encuentran una pelota chiquita. Cualquiera se preguntaría, si van dos amigos y van caminando y se encuentran la pelota, preguntaría uno: ¿por qué está esta pelota aquí? Y otro le diría: no sé, ¿verdad? No tiene sentido siquiera preguntarse por qué está aquí. Y de repente agarra y va y pega, ¿cómo se llaman? Sus pasos ignorando la pelota. Pero aquel amigo se quedará todavía preguntándose por qué estaba la pelota ahí. Porque no pudo haber llegado ahí por el azar. Tuvo que haber llegado ahí por algún orden. Ahora dice, imagínense que esa pelota crece y crece y crece y crece del tamaño del universo. Supongamos que la pelota es el universo. Entonces, habría que preguntarnos, ¿quién puso el universo ahí? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Se pregunta Leibniz. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Y ahondando sobre esa idea de por qué existe algo que aparece y puede desaparecer como el universo, porque todo lo que hay en el universo parece que aparece y desaparece, ¿por qué entonces, dada esa condición del universo que apareció y dejará de existir, ya que todo crece, nace y se reproduce y muere, o incluso los soles se apagan, la energía se acaba, ¿verdad? Entonces, todo ese conocimiento científico que viene después de Leibniz va a fortalecer aún más el argumento, porque claramente la idea de la conservación de la materia no es tan ley hoy en día, ¿verdad? Porque ya podemos ver que los átomos se pueden destruir con la antimateria. O sea, tenemos un conocimiento diferente al que teníamos hace 200 años atrás, por lo cual no podemos seguir suponiendo aquellos principios de física que creían que la materia prácticamente era algo eterno. No podemos creer que sea eterno hoy en día por los nuevos hallazgos científicos. Razón por la cual se vuelve aún más sólido preguntarse, bueno, si algo apareció y dejará de ser, ¿por qué está ahí? ¿Verdad? ¿Quién lo puso ahí? ¿Por qué tiene este orden? ¿Por qué algo que parece tan desorganizado o algo que parece tan desordenado está cumpliendo leyes? Está cumpliendo una matemática universal. Entonces él se empieza a indagar y él empieza a interrogar sobre cuál es la causa del universo, de este ser contingente que llamamos universo. El argumento cosmológico Kalam se parece un poco, porque también se basa en un silogismo que dice: si todo lo que existe tiene una causa y el universo existe, por tanto, el universo tiene una causa. Ese es el argumento lógico desde el cual parte este argumento. Y entonces llega a preguntarse, ¿cómo sería la causa del universo? ¿Qué atributo debería de tener? Tendría que tener un poder grandísimo para poder generar la materia original del universo. Además, tendría que ser una especie de ser abstracto o inmaterial, porque no puede ser parte de la materia del universo. Porque antes del universo no existía ni tiempo ni espacio, por lo cual si no existía ni tiempo, ni materia, ni espacio, significaría entonces que el ser que originó el universo es inmaterial, no tiene límites respecto al espacio y además es eterno. O sea, ya le hemos dado 4 cualidades a esta causa: poderosa, inmaterial, sin límites de espacio y sin límites de tiempo. Y faltaría entonces una quinta cualidad. Si tiene la capacidad de generar el universo a voluntad, significa que es una especie de mente universal, ¿sí? Que desea, que quiere, porque quiso crear el universo, tuvo la voluntad de crear el universo. Por esa razón, la causa del universo tiene que tener voluntad. Y si tiene voluntad, sexta característica, debe ser un ser personal. Un ser parecido a una persona, quizá una mente consciente, ¿verdad? Que ha generado voluntad del universo. Y a ese ser consciente, poderoso, eterno, inmaterial y sin espacio, a esa que llamaríamos Dios. Por tanto, Dios existe, ¿verdad? Dado que tiene que haber una causa del universo. Ese es el argumento llamado discursivo o Kalam. Y las 5 vías de Tomás de Aquino, que tienen casi la misma lógica. De hecho, me parece que el Kalam está basado en la lógica de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino agarra 5 fenómenos de la naturaleza. Agarra el movimiento, agarra las causas y los efectos, agarra la cualidad de la contingencia de los seres, que pueden ser y dejar de ser, agarra el fenómeno del orden y agarra el fenómeno de la perfección de las cosas. Pues basado en esos 5 fenómenos, empieza con una lógica muy interesante en sus vías. Las 5 vías o 5 caminos para demostrar la existencia de Dios.
Primero, un punto de partida donde hace una afirmación categórica que nadie puede negar. Por ejemplo, yo puedo decir, existe el movimiento. ¿Quién puede negar eso? Nadie puede negarlo porque es un fenómeno natural innegable en los sentidos. Ese sería el punto de partida del argumento. Luego, si existe el movimiento, yo a este movimiento le puedo agregar la ley de causa y efecto de Aristóteles, donde puedo decir, bueno, si existen seres que son movidos, tiene que haber una causa de ese movimiento, es decir, un motor. Todo ser movido tiene una causa o motor. Y si hay una serie de movidos y causas llamadas motores, debe haber una cadena de motores y de movidos, ¿verdad? En el universo. Así como yo si agarro un marcador y lo tiro al suelo, se queda rodando, porque yo lo impulsé, yo soy el motor de ese marcador que se va en el suelo. Pero si yo retrocedo en el tiempo, viendo cuál es la causa del movimiento de otro ser, no puedo volver hasta el infinito, suponiendo que es eterno el movimiento, porque si yo tiro el marcador, en algún momento se detiene. El movimiento no es eterno. El movimiento se detiene, se puede detener. Así como creemos con la ley de la inercia, que todo cuerpo que se mueve puede volver a su estado de serenidad, ¿verdad? De quietud. Así como cuando metes el dedo en el agua, se provocan ondas, pero una vez pasa ese tiempo, si no hay nada de viento, el agua parece templada. Es decir, llega a un estado de reposo. Entonces el movimiento no es perpetuo. Por lo cual, el movimiento generado en el universo tuvo que haber tenido una causa. Entonces ahí donde Tomás de Aquino supone que la causa del movimiento del universo tiene que ser un motor que no sea movido por nadie. Ese motor tiene que ser llamado Dios. Un motor inmóvil, además. Es decir, no movido por nadie. Y así como lo aplicó al movimiento, lo aplica a la causa, lo aplica a los seres que son y dejan de ser, lo aplica a la perfección y lo aplica a la belleza, ¿verdad? Esas son las 5 vías de Tomás de Aquino que él utiliza para demostrar que Dios existe. Llevan exactamente la misma lógica que la primera vía que acabo de explicar, ¿verdad? Del movimiento. Pueden ver el video donde explican rápidamente las vías en el orden de la estructura que tienen para que constaten esa lógica de estos hombres. Prosiguen. Este último principio es el del antrópico, que hay dos argumentos antrópicos. Hay uno que es fuerte y hay uno que es débil. Primero el débil. El débil es cuando yo digo, pareciera que el universo ha sido creado para el hombre. O sea, pareciera que está hecho como para que el hombre pueda vivir. Porque aparecemos aquí en el universo y existen todos los nutrientes, vitaminas, proteínas, minerales que el cuerpo necesita para subsistir. Si no tuviésemos acceso a todo eso, el cuerpo se enferma, ¿verdad? Moriría rápidamente. Nos faltara la vitamina C o la vitamina B o cualquiera de estas, el cuerpo caería en un desequilibrio tremendo. Por eso es importante incluso tener una buena alimentación balanceada en ese sentido, con todas las proteínas, minerales y vitaminas. Entendemos esto por la misma disciplina de la medicina, de la ciencia de la medicina, que nos explica, ¿verdad?, cómo el cuerpo necesita todo esto. Necesita de lípidos, carbohidratos, ¿verdad?, grasas y todo esto. En pequeñas cantidades, ninguna de esas serían dañinas, ¿verdad? Pero en grandes cantidades claramente pueden provocar un gran problema. Y lo bueno es que lo encontramos en este planeta. Lo que el ser humano necesita para subsistir, hasta la medicina para curar enfermedades, surgen de ese planeta. Entonces pareciera que el universo sí tiene todo lo necesario para que el hombre pueda vivir en este planeta. Entonces este argumento se basa en la idea, ¿cómo fue que realmente el planeta llegó a ser así? ¿Será que todo se fue ajustando de una manera tan ínfima que produjo la casual, ¿verdad?, aparición de ese planeta para que el hombre también pudiera vivir? Porque cuando vemos las constantes universales, nos damos cuenta que si esa constante universal de la gravedad, de la fuerza, de la proporción del electrón, cambiaran por una milésima de la medida, podría provocar un desequilibrio tremendo en la materia. E incluso podría ser casi imposible la existencia de la vida humana. Pasa incluso con la idea de que si nos acercásemos unos 3 kilómetros más al Sol, quizá el calor sería tan insoportable que no podríamos sobrevivir, ¿verdad? No sé si 3 kilómetros será suficiente para acabar con la vida humana, pero el hecho de que estamos en un punto de órbita adecuado para que el hombre pueda vivir, ¿verdad?, sin tener que morir. Incluso no podemos ir al Polo Norte si nos estamos ahogando de calor en el Polo Sur. Es decir, la idea es que nos podemos movilizar en el planeta y nos puede permitir seguir subsistiendo. Entonces hay quienes consideran que este orden es por una cuestión de probabilidad. Ese es el argumento débil. El argumento fuerte es creer que el orden que existe y el afinamiento de la materia, ese ajuste fino, diríamos, del universo, se produjo por la voluntad de Dios.
que es Dios quien ha realizado ese deseo de hacer de este planeta un planeta para que sea el hábitat del hombre. Básicamente esos son los argumentos. Hay mucho más, hay muchísimo más, pero esos son los que quisiera que pudieran repasar rápidamente con estos videos para que pudieran también ganar esa lógica. Ahora bien, nuestro conocimiento y nuestro lenguaje para hablar de Dios es muy limitado. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos al hablar de Dios, porque estamos hablando de un ser que está en otra dimensión, está en otro tipo de naturaleza. Y nosotros hablamos de nuestro lenguaje natural, limitado, ¿verdad? San Juan Crisóstomo hacía alusión a esto y nos invitaba a tener ese cuidado al nombrar a Dios, incluso al referirnos a sus cualidades, tener mucho cuidado, porque a veces podemos confundir las potencialidades de Dios con las cualidades humanas. Y es algo que aparece muy a menudo incluso en la palabra, que en la palabra muchos escritores cuando se refieren a Dios hablan de la mano de Dios, hablan del ojo de Dios, hablan de la boca de Dios, es decir, aunque Dios no tiene cuerpo, ¿verdad? Le dan una apariencia antropomórfica a Dios, porque esa es la manera limitada como podemos referirnos a Él. Hablamos del corazón de Dios, cuando no tiene corazón, no sabemos si tiene corazón, materialmente no tendría, ¿verdad? Por lo cual, al referirnos a Él, pues claramente jugamos un poquito con la retórica, utilizando esta forma figurada de hablar, pero tenemos que ser claros respecto a quién es Dios, ¿verdad? San Agustín nos enseña, cuando él hizo un gran intento de comprender la naturaleza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se dio cuenta que era muy improbable llegar a tener certeza total de esto que llamamos el misterio de la Santísima Trinidad. Por razón por la cual llegó a escribir: un conocimiento imperfecto del hombre da o le confiere al hombre de por sí una gran perfección. Es decir, el hecho de que no podamos llegar a un conocimiento perfecto de Dios, al menos, ¿verdad?, el poco conocimiento que podamos llegar a tener es suficiente. Es suficiente y nos basta para poder realmente conocerle, amarle y servirle. Aquí viene San Juan Crisóstomo a recomendar lo siguiente. Esto que voy a mencionar a continuación nace de uno de los sermones de San Juan Crisóstomo, que es uno de los teólogos de la Iglesia. San Juan Crisóstomo dice que nuestro lenguaje, como es limitado, ¿verdad?, tenemos que purificar ciertos conceptos cuando hablamos de Dios. Tenemos que tener cuidado con las imágenes retóricas que utilizamos cuando hablamos, por ejemplo, de la tristeza de Dios. Tenemos que tener cuidado también con las cualidades imperfectas que a veces le damos a Dios y que más bien generan estos tabúes, generan estas ideas equivocadas de lo que a veces el mundo cree que es Dios. Hay un libro de espiritualidad que se llama Aprendiendo a beber del propio pozo, que además tiene un libro paralelo con este libro, porque son dos tomos, uno para el que es acompañado espiritualmente y uno para el acompañante espiritual, para poder guiar al dirigido espiritual, digamos un sacerdote que tiene a un laico que quiere que le ayude espiritualmente a crecer. Entonces el padre podría darle el librito del cuaderno bitácora para ir avanzando en la lectura, y él tiene un libro guía con el cual puede ayudarle, a iluminarle a él. Pues en uno de estos libros, de un autor que se llama Carlos Cabarrús, se llama el libro, bueno, el autor del libro, perdón, él describe los famosos tabúes o fetiches de estas ideas erróneas que a veces nos forjamos de quién es Dios. Ya vamos a ver un poquito esa parte, para que veamos de qué tabúes o qué falsas ideas de Dios tenemos que librarnos. Debemos evitarlo, dice San Juan Crisóstomo, para no confundir la naturaleza perfecta de Dios, al Dios inefable, al Dios incomprensible, al Dios invisible y al Dios inalcanzable. Tenemos que evitar no confundirlo, porque claramente Dios es así. Decimos que es inefable, incomprensible, invisible e inalcanzable. De ahí el por qué no podemos estar seguros de que todo lo que creemos y decimos de Dios es exactamente eso respecto a su naturaleza, ¿verdad? Podemos hacer el intento de hablar de Él como si fuese alguien físico, ¿verdad? Podríamos hacerlo, pero aún así puede ser peligroso. Sobre todo cuando hacemos esto de representar con actitudes humanas las cualidades de Dios, ¿verdad? Prosiguiendo. Este es el libro, los dos libritos, de Carlos Rafael Cabarrús, se llama Cuaderno Bitácora para acompañar caminantes. Esa es la guía diríamos, del director espiritual, y Crecer bebiendo del propio pozo, que es un libro de lectura personal para el que va a ser acompañado. Pues en la página 172 del libro Cuaderno de Bitácora
ahí aparecen los nueve conceptos erróneos, 9 fetiches equivocados, ¿verdad? O conceptos extralimitados, exagerados, de lo que a veces el mundo cree que es Dios. Vamos a tratar de leerlo rápidamente para fijarse y cada uno evaluará eso. No voy a preguntarle a cada uno qué tipo de Dios tiene, ¿verdad? No, que cada uno va a analizar si tiene alguno de los 9. La invitación que les hago, al igual que Cabarrún nos hace en el libro, es que si notamos que en nuestra vida hemos tenido una imagen así, como la que vamos a describir de Dios, tratemos de irlo depurando, tratemos de depurar esa idea porque nos puede producir una espiritualidad enfermiza, una espiritualidad equivocada, o peor aún, nos puede quitar la oportunidad de la salvación, porque nos puede alejar más bien del Dios verdadero. Entonces, por esa razón es importante tener cuidado con lo siguiente. Veamos estos 9 fetiches. Primero, el Dios perfeccionista, este Dios que, híjole, está vigilante de todo, ¿verdad? Que la falda hasta la rodilla, hasta el tobillo, que no te pongas aretes, que no te pintarrajees, ¿verdad? Y todo esto. El Dios que está ahí como que meticulosamente viendo cada detallito de la cultura humana, ¿sí? Y quienes no llegan al nivel de perfección que creemos que nos está exigiendo, ¿verdad? Esa gente está mal, esa gente es pecadora, esa gente está condenada, ¿verdad? Esta idea de Dios perfeccionista, como los fariseos tenían, como los maestros de la ley pasaban creyendo, de que ellos ¿se acuerdan cuando llegaron los maestros de la ley? Creo que no fueron los fariseos. Cuando llegaron los fariseos donde Jesús y le dijeron, maestro, ¿por qué permite que tus discípulos corten grano en día sábado? ¿Por qué les permites comer sin haberse lavado la mano hasta el codo? Haberse lavado hasta el codo. Porque era ley mosaica, ¿verdad? Ley tribal, diríamos, del pueblo de Israel, que había que lavarse hasta esta altura y que no había que cortar en día de sábado, en Shabbat, no había que cortar grano, no había que cosechar, no había que trabajar, porque era el día de descanso. Y Jesús, al ver esta actitud, más bien les reclama esa hipocresía, ¿verdad? Cuando le reclaman que cura enfermos en sábado, también le reclama. O sea, porque esta gente creía que con esos detallitos agradaban a Dios. Y el mismísimo Hijo de Dios viene a desenmascarar esto y a decir que eran actitudes leguleyas, ¿verdad? Rubricistas, hipócritas además. Por eso les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, porque ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos son capaces de llevar sobre los demás, ¿sí? Es como que yo fuese un ministro y les dijera, aquí todos van a venir bien, ¿verdad? Vestidos, y a mí me valiera, ¿sí? Entonces claramente no podemos, ¿verdad?, tomar esa atribución de creer que Dios nos está exigiendo estas cosas tan superficiales. Hay cosas más importantes en la fe que Dios sí nos está pidiendo, como el amar al prójimo, como amar al huérfano, a la viuda, al forastero, al presidiario, al que está enfermo, ¿verdad? Eso sí nos lo pide Dios. Incluso será parte del examencito final, ¿sí? En Mateo capítulo 25 dice claramente cuáles van a ser las preguntas de Dios, ¿verdad? Cuando diga, bendito te mi Padre, venid a mí, porque cuando estuve enfermo me visitaron, cuando estuve hambriento me dieron de comer, cuando estuve sediento me dieron de beber, cuando estuve desnudo me vistieron, cuando estuve preso me visitaron, cuando era forastero me recibieron. Entonces preguntarán los que eran salvados, ¿verdad? ¿Y cuándo te vimos, Señor? O sea, algunos lo habrán hecho sin darse cuenta siquiera que era Dios el que podía aparecer en la realidad del hermano. Cuando lo hicieron con uno de mis pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces vean que hay cosas más importantes que enseñar en la fe sobre lo que hay que hacer, porque eso es lo que Dios va a revisar el día del juicio, que estas cositas meticulosas sobre la vestimenta, las pinturas, los aretes y todo esto. Hay gente que dice, no está bien que las mujeres se pongan aretes porque está prohibido en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, en Cantar de los Cantares, la esposa, ¿verdad?, la doncella, está engalanada, vestida de joyas, de Ofir, del oro de Ofir, de joyas preciosas. Es decir, se presenta digna, ¿verdad? No exageradamente decorada, pero sí al menos digna. No tiene por qué haber entonces esas limitaciones hoy en día. Tenemos que aprender a depurar eso. Número 2. El Dios sádico. Este Dios que nos pide cosas que duelen, cosas que nos sangran, que nos hacen hacer el camino difícil. Yo escuché a unos hermanitos aquí por el mercado del centro de Santa Rosa de Copán, y yo iba a comprar algo por el mercado, y estaba una señora y un señor, y el señor le decía a la hermanita, entiendo que no eran católicos, le dice, mira hermana, uno tiene que dar el dinero, tiene que dar el diezmo, porque a Dios hay que darle hasta que duela. Cuando él dijo, a Dios hay que darle hasta que duela, me prendió el bombillo y dije yo, a esto se refería Cabarrús, a esta idea de pedir, de que pareciera que Dios nos está exigiendo cosas
que duelen, cosas que sangren. Fíjense que lo que Dios dice claramente en la palabra a través de los profetas, incluso a través de los salmos, lo que Dios puede ver que la gente entrega carneros, holocaustos, como miraban en el antiguo pueblo de Israel, pero lo que a Dios más le gustaba de Israel no eran esos holocaustos. Por eso llega a decir el salmista, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. O sea, más que la obra física de llevar una ofrenda, ¿verdad? Era la actitud del corazón, era el sentimiento, era la actitud de cómo se ofrece algo a Dios. Porque alguien puede tener mucho dinero y dar cantidad de riqueza a los pobres, pero si no lo hace con el corazón contrito y humillado, se queda en obra vana, ¿sí? Es como aquel fariseo que llegó, ¿verdad?, a dejar la gran ofrenda, mientras que el publicano estaba arrodillado, calladito y solo golpeándose el pecho diciendo: ten piedad de mí que soy pecador. Jesús alabó la actitud del publicano, que aun cuando era publicano, que se consideraba en aquel momento un traidor de Israel, a pesar de esto, porque estaba trabajando para el imperio romano, cobrando el tributo, a pesar de esta actitud que a nivel social cometía pecado claramente contra sus hermanos, Dios, Jesucristo, evidentemente a través de Jesucristo, Dios le muestra la misericordia, Dios recibe bien este corazón contrito y humillado. Así que antes que pensar en la parte material de lo que se debe dar a Dios, hay que pensar también en el hermano, en lo que hay que hacer a nivel de la caridad. Porque está muy mal que de repente la iglesia está hermosísima y los hermanos sufriendo. La Iglesia Católica ha tratado de hacer una cuestión muy equilibrada al respecto. Tenemos templos muy hermosos, pero también hay obras muy hermosas. Es decir, hay acciones sociales bastante hermosas. Las hermanas religiosas, los hermanos religiosos, laicos comprometidos, laicos voluntarios, trabajando en diferentes actividades. Solo es cuestión de que averigüen, por ejemplo, cuáles son los proyectos que realiza Cáritas Internacional, Cáritas, o Manos Unidas, o si no, Fe y Alegría, que son movimientos católicos mundiales, o ¿cómo se llama? El trabajo que hacen educativo de las hermanas salesianas y hermanos salesianos, ¿verdad? Dando becas incluso a muchos jóvenes que no pueden estudiar. Entonces hay muchas obras también sociales que la iglesia realiza para equilibrar las cosas, ¿verdad? Para que la gente no diga: híjole, el gran templo que tienen y no ayudan al prójimo. No, sí ayudamos al prójimo. Lo que pasa es que si la gente no se da cuenta de que eso está ocurriendo, es porque también cumplimos algo que dice la palabra: que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. La iglesia no anda divulgando ni publicando todas las obras de caridad que hace, pero yo les puedo asegurar que mis hermanos en el mundo entero están haciendo muchas cosas, ¿verdad? Pero es cuestión de meterse y de investigar dónde puedo ayudar, y les aseguro que van a encontrar dónde. Para que tengan una idea, solo aquí en Santa Rosa de Copán, hace poco le decía a alguien que criticaba a la iglesia hondureña, que me decía que la iglesia hondureña católica no hace nada aquí en este país, y le digo yo: pues si crees que no hace nada, yo te invito a que vengas a Santa Rosa de Copán. Aquí tenemos un hogar de ancianos, un hogar de niños, un hogar de niñas y un hogar de niños. Tenemos más de 25 ancianos, más de 50 niños y niñas, 25 ahí abajo, que necesitan apoyo constante: pañales, leche, comida, medicamentos, ropa, ¿verdad? Los abuelitos, aunque sea un radio chiquitito para escuchar música, ocupan, ¿sí? Y cuando hay oportunidades de que ellos puedan sacar un cartelito para pedirle a la comunidad cristiana a través de las redes sociales qué es lo que necesitan, cuando ponen los cartelitos con él que dice: yo lo que ocupo es una toalla, algo tan básico, un par de zapatos. Hay cosas por hacer. Así que si se cree que no hay dónde ayudar, sí hay mucho lugar donde ayudar. Número 3, el Dios negociante, partiendo del anterior punto, ¿verdad? Es el Dios del éxito, que mucha gente cree. Y miren que escribimos aquí Dios con minúscula, porque no es el concepto de la fe cristiana. Esto es un concepto de una fe enferma, diríamos, de una imagen equivocada de Dios. Por eso ponemos Dios con minúscula, porque no es un concepto del Dios de Israel ni el Dios cristiano, sino que es un concepto de un Dios equivocado, ¿verdad? De un concepto erróneo. Es el Dios que exige obras, que exige cultivar la imagen, que es alguien que puede comerciarse. Yo te doy para que tú me des, te hago para que me des, que me exige dinero, y si no le doy el dinero, no me salva. Cuidado con esas iglesias que comúnmente predican esto. Entendamos algo, y aquí quiero hacer un paréntesis para explicar algo del Antiguo Testamento. Hoy en día se ha escuchado a muchísimos exigir el diezmo nuevamente. Y digo nuevamente porque el diezmo para el pueblo cristiano no es una exigencia obligatoria.
es algo que si alguien quiere darlo, lo puede dar de manera voluntaria para apoyar a la iglesia, ¿verdad? Así los católicos damos ofrendas, pero voluntarias, no tenemos cuotas. Es decir, da a aquel que tiene la oportunidad de dar, y si puede dar más de lo que ha dado siempre, puede dar. A veces podemos dar un pesito, a veces podemos dar 100 pesos, o sea, cada quien ayuda según su forma de vida también, su calidad de vida. Pero la iglesia no nos exige nada. Lo único que nos pide la iglesia y nos aconseja es decir, nos hace tener conciencia de que hay obras que la iglesia tiene que realizar, tanto del servicio al prójimo como del mantenimiento de los templos. Y entonces es un deber del cristiano, pues apoyar al lugar donde se reúne, porque yo quiero tener una banquita para ir a sentarme con mis hermanos a orar, ¿verdad? Quiero tener un lugar para poder estar ahí con luz, ¿verdad? Que tenga agua, un baño urgente. Es decir, uno necesita esos beneficios y por eso es importante apoyar a la parte material, pero sin descuidar la parte de la caridad externa, que hay que hacerlo con el hermano afuera también. Pero tengo que aclarar que el diezmo no es una exigencia cristiana. No es una exigencia cristiana. Pablo, cuando habló del dar, le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, al final del capítulo, le dice Pablo a Timoteo, dile a los ricos de este mundo que se enriquezcan con buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad, porque así irán comprando un tesoro con el que podrán comprar la vida eterna. Es decir, las obras de caridad son las que nos van a salvar, no el dinero que demos a la iglesia. ¿Sí? Tengamos en consideración ese consejo de Pablo. Y si nos vamos al Antiguo Testamento y revisamos qué es el diezmo, nos daremos cuenta que a veces lo que se cree hoy en día que es el diezmo, no es el diezmo bíblico. Si la gente lo que hace es dar dinero a la iglesia, les tengo que decir con mucho respeto, eso no es el diezmo bíblico. Porque el diezmo bíblico se daba en especias, se daba en ganado, en especias para preparar alimentos, en granos y aceites. Es decir, eran víveres, lo que se llevaban prácticamente al templo. Se le daba a los levitas de ese diezmo que recibían, los granos al granero, el ganado al lugar de la ganadería, del templo, cuando celebraban los holocaustos y todo esto. Pero también había graneros para guardar alimento porque celebraban fiestas anuales, como la fiesta de Sukkot, cuando van a reunirse y hacen tiendas, ¿verdad? Y se reúnen alrededor del templo para poder celebrar. Entonces la gente llega a acampar ahí. Y los levitas preparan alimento para dar al forastero, para recibir a la gente y que haya alimento en la casa de Dios. Es decir, le dan comida al extranjero que llega de visita una vez al año, por lo menos con ese alimento. Es decir, en definitiva, lo que se daba a la iglesia era para la iglesia. Lo que daba yo como parte de la iglesia era para que yo como iglesia fuese a participar de estos eventos litúrgicos. El único texto donde aparece que alguien cambió el diezmo a dinero fue el profeta Miqueas. Que el profeta Miqueas le tocaba que recoger el diezmo, fue a un lugar lejano de Jerusalén, le dieron un diezmo tan grande que no podía cargar con él para ir a Jerusalén. Así que decidió, astuta idea, vender todos los productos, recoger el dinero en una bolsita, irse con el morralito y la bolsita, ¿verdad?, hasta Jerusalén, y antes de llegar al templo se fue al mercado público a comprar exactamente el mismo listado de cosas que vendió para entregar siempre el producto, ¿verdad?, al templo. O sea, el templo no llevó dinero, al templo siempre llevó producto, lo único que hizo fue transformarlo en dinero porque era más fácil la portabilidad. Ese es el único texto donde hay algo de relación del dinero con el diezmo, pero solamente era una cuestión didáctica, diría una cuestión práctica, nada más, pero al final siempre se entregó las especias, porque los levitas no podían manejar el dinero, no podían manejar dinero. Si había alguna urgencia, hacer algo, algún vaso sagrado de oro, pues pedían que llevaran el oro para poder fundirlo y hacer las cosas, como hicieron con Moisés. Por lo cual, no hay constancia en ningún texto bíblico de que alguien llevara dinero directamente al templo. Recuerden también el caso del Nuevo Testamento, cuando Jesús alaba a la mujer que dio 2 moneditas, lo que ella estaba dando no era el diezmo, era una ofrenda, no era el diezmo, porque si hubiera sido el diezmo, híjole, ella no tenía que haber dado esa cantidad. Si era lo único que tenía que haber dado el 10% de eso, para que fuera diezmo, pero ella entregó todo, es decir, dio una ofrenda generosa, diferente que al otro hombre que tampoco fue diezmo lo que llevó, fue la sobra de lo que él tenía, ¿verdad? Dio de lo que le sobraba, no dio del diezmo. Por lo cual no se puede tampoco decir que eso era un diezmo, no, porque la Biblia no especifica eso, más bien dice que era una ofrenda. Entonces hay que aprender a ver todos esos textos bíblicos porque a veces sacamos de contexto las cosas para justificar una práctica que no es bíblica,
¿verdad? Entonces hay que tener ese sumo cuidado. Prosiguiendo. Y fíjense que respecto a esa idea de lo que es el diezmo, tanto católico como algunos hermanos pastores de la iglesia evangélica están de acuerdo con lo que yo acabo de decir. Les digo un nombre de un pastor para que lo puedan investigar qué opinión tiene él sobre el diezmo. Richard Diamond. El pastor Richard Diamond, de Argentina, ¿verdad? Él habló en una ocasión sobre si el diezmo es obligatorio al cristiano o no, y en qué consistía el diezmo realmente. Y explicó exactamente lo mismo que acabo de decir yo, ¿verdad? Que el diezmo no es obligatorio, que es algo voluntario, si alguien lo quiere dar, y segundo, era en especies. Así que no es lo que hoy en día hacen algunos que él mismo llamó ahí en ese video que yo vi, lo llamó pastores de la prosperidad. A aquellos que predican ese tipo de evangelio, donde pervierten o convierten la palabra a otro sentido para beneficiarse económicamente de ello, ¿verdad? Y cambiar hoy drásticamente lo que la palabra enseña, ¿verdad? Por lo cual hay que tener mucho cuidado. Recuerden que la Biblia, en 2 de Pedro 2:5 creo que está. Quiero mencionar ese texto para cerrar esa idea. Permítanme un segundito para mostrarles en pantalla también a las que están en clase virtual. Vamos a ver, aquí. Vamos a compartir la pantalla ahí. Quiero que veamos, vamos a reanudarla. Uy, está pausada. No, ahí está, en pausa. Ahí sí. Permítanme, voy a mandarlo. No sé por qué estoy viendo la pantalla así, aquí. Quiero que veamos un texto de Pedro para que veamos el cuidado que hay que tener con estos que utilizan la palabra para ganar dinero. Ya lo advirtió Pedro. No sé si está en 1 Pedro 2, no, 5, no, 2 de Pedro 2, sí, 2 de Pedro 2, del 1 en adelante. Miren lo que Pedro nos advierte sobre lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como también habrá entre vosotros falsos maestros, y que introducirán herejías, es decir, errores doctrinales perniciosas, dañinas, y que negando al dueño que los adquirió, porque algunos incluso se creen a sí mismo Jesucristo, como le contaba de José Luis de Jesús Miranda, que se aclamaba él mismo como que fuera Dios, que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Miren cómo atacan hoy en día al cristianismo por culpa de este tipo de mensajes que a veces se comparten. Los ateos a cada rato se pasan burlando, ¿verdad? Que a algunos pastores solo les interesa el dinero, ¿verdad? ¿O no han visto esa crítica en las redes sociales? Yo constantemente lo veo. O sea, por culpa de los pocos que están haciendo malas cosas, están obviamente manchando todo el evangelio. Entonces claramente el evangelio está siendo difamado por culpa de ellos. Traficarán con vosotros, ¿por qué? Por codicia. O decir, esos falsos profetas, esos falsos maestros, traficarán con los miembros de la iglesia por codicia, por dinero, con palabras artificiosas. Desde ese tiempo su condenación no está ociosa ni su perdición dormida. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se anda predicando hoy en las iglesias. Vamos al receso. Vamos al receso ahorita mismo. Y proseguimos después con los demás fetiches. Voy a detener la grabación para que no se haga muy largo el video.